están infiltrados, todos, y son parte del crimen organizado. Yo tengo una diferencia pública con su actual dirigente, con Alejandro Moreno, y me parece que hoy, desafortunadamente, pues el PRI ya no existe. El PRI es el logotipo del PRI. Lo único que le interesa es poder seguir sacando o extrayendo los recursos del partido. Es un negocio. Que lo que quiere es tener un grupo de gente que solamente le diga que sí. Cuando tienes partidos que de repente se hicieron tan chiquitos, o sea, a ver, el PRI tuvo 10% de votación en la última elección. El 80% que llegó a tener hoy podría ganar apenas el 5% según 10%. las encuestas. Imagínate, hoy está abajo de... Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a ver cómo en pleno aniversario del PRI no dejan ni respirar a Alito Moreno y al Partido Revolucionario Institucional. Y hay que decirlo, al parecer no va a llegar a los 100 años, hoy cumple 97 años y como van las cosas, pronto va a desaparecer. Lo que no se esperaban unos de sus priistas principales que tienen aún en la cúpula priista, resulta que les dice de todo y hasta lo que se van a acabar. En este caso se fue duro y contundente contra Alejandro Moreno Cárdenas, el líder, ahora sí como dictadorzuelo, minúsculo que es Alito Moreno, donde le dice que es lo peor que le pudo pasar a la política mexicana y por qué no, también lo peor que le pasó al PRI, porque lo está destruyendo. Por si fuera poco, su mensaje está llegando y retumbando y siguen lloriqueando, porque dicen, al parecer las últimas encuestas, recuerden que las pasadas elecciones no llegaron ni al 10% de los votantes que respaldaron al Partido Revolucionario Institucional, las últimas encuestas dicen que esta vez no alcanzarían ni el 5%. Vamos a verlo, amigos y amigas, estamos pronto a ver la desaparición del PRI y eso hay que celebrarlo. Lo vemos y lo platicamos. Esos están infiltrados, todos, y son parte del crimen organizado. Transitar por las calles y las carreteras de México se ha vuelto un tema de vida o de muerte. Se perciben los negocios que cierran temprano o en definitiva porque ya no aguantan el cobro de piso o la extorsión. Se ve en el empleo que va a la baja y en los bolsillos de las familias mexicanas que cada vez les alcanza para nada. Se ven las millones de mexicanas y mexicanos formados en una fila esperando una consulta, una medicina o simplemente una vacuna. Pero ¿por qué la oposición no despega, Aurelio? Creo que le faltan todavía respuestas y quería justamente pedirte que abordáramos este tema. Bienvenido aquí a Ras de Tierra. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Mira, yo pienso que el mayor problema es que la oposición no sabe hacia dónde va. Hoy tenemos una oposición en dos partidos muy desgastados, que son el PRI y el PAN, que hoy tienen dirigencias que están más preocupados por acabar de saquear a los partidos que de presentar un plan que genuinamente pueda llegar al corazón y a las mentes de los electores y que esté pensando hacia dónde debe de ir el país. Y en ese sentido, pues lo que tenemos es simplemente partidos que están reaccionando al día a día. Te pongo un ejemplo. Ahorita todo el mundo habla de la reforma electoral que aparentemente hoy finalmente llegará al Congreso. O mañana, no lo o pasado, sabemos. o el domingo, no sabemos. Y la oposición dice que está en contra. Okay. Pero es incapaz de presentar una contrapropuesta. Tampoco la oposición fue capaz de presentar una contrapropuesta de reforma judicial. O sea, la oposición solamente dice no y no sabe explicar qué quiere. El Poder Judicial no estaba bien. Por supuesto que la contrarreforma que hizo el régimen, con el cual tomó control del Poder Judicial, pues lo aniquiló y hoy está peor. Pero la oposición simplemente salió a decir que no. Y parecía que estaba protegiendo algo, un Poder Judicial que tenía muchos problemas, que tenía algunas virtudes como que era independiente, pero fue incapaz de organizarse. Ni siquiera al interior de un partido, para decir, oigan, mi propuesta es esta. Y eso lo estamos viendo. Entonces yo creo que ese es el primer problema. Perdón si utilizo una metáfora que me traigo de la economía, pero me ayuda a hacerte la pregunta. Si yo voy al supermercado y me encuentro que un producto ya no me gusta, pues veo que otro producto sí me gusta. Correcto. A menos que o bien no hay otro producto en el anaquel o quien vende el otro producto es peor en su producción. Esto nos lleva a preguntarnos por qué quien tendría que estar jugando como alternativa no, digamos, está organizada de tal manera que no es capaz de mejorar ese producto. O sea, ¿qué hay de problemas en los liderazgos
o en las leyes, o en la vida interna de los partidos, o en la generación actual de los políticos, que estructuralmente impide que un mejor producto, una mejor oferta política pueda equipararse a la actual, a la gobernante? Mira, te pongo un ejemplo, para hacerlo concreto, déjame ponerte un ejemplo de lo que durante muchos años fue mi partido, el PRI. Que, por cierto, no has renunciado todavía. No he renunciado, pero yo tengo una diferencia pública con su actual dirigente, con Alejandro Moreno, y me parece que hoy, desafortunadamente, pues el PRI ya no existe. El PRI es el logotipo del PRI, pero el PRI ya no es un partido vibrante. Hoy el PRI es un partido sin ideas. El PRI, dijéramos, de esta idea liberal de Reyes Heroles o su liberalismo social en el que yo sigo creyendo, y por eso me afilié al PRI hace más de 20 años, hoy ya no existe. Hoy lo que tenemos es un dirigente que lo único que le interesa es poder seguir sacando o extrayendo los recursos del partido. Es un negocio. Que lo que quiere es tener un grupo de gente que solamente le diga que sí, que no quiere que existan liderazgos independientes, con criterio propio, con ideas propias, que por lo mismo no está pensando en cuáles deben de ser los planteamientos que lleguen al corazón de las mexicanas y de los mexicanos, que no está pensando, como siempre pensó el PRI, en cómo transformar y reformar el Estado, que fue una de las grandes virtudes del PRI, siempre supo reformarse, tenía cuadros preparados con visión de Estado, tenía una estructura que tocaba las fibras de cada rincón del país. Eso hoy ya no existe. A ver, te compro el argumento completo. Creo que el PRI nos ayuda a decir que el PAN está muy parecido. Es que el problema es ese. Es decir, en ese caso muy claro, hay un dirigente que, como si fuera una empresa, se quedó con todas las acciones. Correcto. Muy bien, pero si me muevo al Partido del Trabajo, pues hay otro dirigente que tiene todas las acciones de la empresa. Y ahora en la negociación nos dimos cuenta que el Verde sigue teniendo dueño, se llama Jorge Emilio González. Y si me muevo al PAN, diría, no es un dueño, pero son 5 los demás padroneros. A ver, entonces algo es estructural. O sea, hay algo en nuestras leyes que está provocando que este es el tipo de liderazgo desde la oposición, y a lo mejor tenemos que decir lo mismo de Morena, lo que pasa es que es más complejo y no te distraigo ahí. ¿Qué estás viendo más allá de malos dirigentes políticos en las leyes que está produciendo este tipo de oposición? Mira, tenemos un sistema de partidos que hace muy fuertes a las dirigencias. Que eso puede tener ciertas virtudes, pero que el otro lado y el lado negativo es que efectivamente, además en un país que siempre ha tendido a tener relaciones políticas o relaciones de poder que te llevan hacia ciertas formas caciquiles, déjame decirlo así. Cuando tienes partidos que de repente se hicieron tan chiquitos, o sea, a ver, el PRI tuvo 10% de votación en la última elección. El 80% que llegó a tener hoy podría ganar apenas el 5% según 10%. las encuestas. Imagínate, hoy está abajo de 10. Bueno, pero ya el peor resultado fue 2024, 10%. Y después de eso, que fue el peor resultado en en prácticamente un siglo de existencia del partido, con lo cual en cualquier democracia funcional el dirigente tendría que haber renunciado después de dar el peor resultado histórico de un partido, se reelige, rompiendo todas las reglas del partido. Y no hay quien lo detenga. Y eso te muestra que efectivamente hay, digamos, más allá de estos vicios, a lo que tú quieres ir, sí hay un problema estructural en donde los partidos que por un lado piden o dicen pedir al sistema democracia, tienen la capacidad de impedir que haya democracia al interior de los partidos. Para ponerlo de manera fácil. Sí. Tenemos estos líderes y estos partidos de oposición porque son hijos de esta ley. Porque no hay democracia interna en los partidos. Correcto. Y déjame sumar otro argumento que quisiera explorar contigo. Y porque no hay manera de formar un partido fácilmente. Porque hay un coto, ¿no?, que impide que nuevas formaciones, nuevas expresiones se presenten y compitan y traten de superar a estos malos partidos. Sí, porque la legislación efectivamente, otra vez, protege mucho a los partidos y protege mucho a las dirigencias de los partidos. Y creo que hoy claramente ese modelo ya no es funcional. A lo mejor en algún momento, cuando estábamos en el proceso de la transición, en donde era importante tener partidos fuertes, sobre todo si te comparabas con el resto de América Latina. Perú, por ejemplo, uno de los problemas de Perú es que no puede tener partidos políticos. ¿No? O Venezuela. Pasó lo que pasó, porque se acabó el sistema de partidos. Que los partidos tengan cierta solidez es importante.
Lo que pasa... Por eso se protegieron. Así es, pero pues, la política cambia permanentemente y por eso las leyes electorales también cambian. Claramente hoy, algo que podría ser fantástico de una reforma electoral es que pasáramos a un mundo en donde los partidos genuinamente estuvieran obligados a tener democracia interna y que por el otro lado fuera mucho más sencillo poder crear nuevos partidos para tener un tema más abierto. Te pongo un ejemplo, tú lo conoces muy bien. Francia, Macron, que ya va a terminar, pero Macron trabajaba en el gobierno del presidente Hollande, se da cuenta que el sistema en Francia hace muy difícil hacer reformas. ¿El Partido Socialista está muerto? Está muerto el Partido Socialista, él se sale del Partido Socialista y en menos de un año él hace su propio movimiento, su propio partido y gana la presidencia. Y va por el segundo mandato. Eso en México, es lo normal. Sí, eso en México es imposible. Imposible. Tú no puedes hacer una candidatura a la presidencia en un año. Las reglas lo hacen imposible. De una época en que está habiendo cambios tan dramáticos en la política, no hablo solamente en México, requeríamos mayor flexibilidad. Ahora déjame entrarle a saco al tema de coyuntura. Sí. Si la oposición... Pues ya lo vieron, amigos y amigas, a Alito Moreno le gusta muchísimo utilizar lo que viene siendo la inteligencia artificial. Ya está cansado de decir tantos mensajes o quizás su cara ya no puede respaldar todas las mentiras que repite como loro una y otra vez. Lo único que hay que agradecerle a Alito Moreno, que está haciendo lo que jamás pensamos, o más bien sí sabíamos que iba a pasar, que el PRI iba a desaparecer, pero nunca pensamos que alguien lo pudiera hacer tan excelsamente como lo está haciendo él, destruyéndole de sus entrañas. Ya nada más quedan poquitos, muchísimo lo han dicho en diversas entrevistas, donde en el PRI y los opositores en sí solamente una combi podrán entrar todos, porque son los únicos que tratan de preservar lo que vienen siendo sus privilegios. Vamos a ver con qué salen, amigos y amigas, a ver si no expulsan, ahora sí, a Aurelio Nuño, porque se lo dijo duro contundente. Ratero, solamente está para robar los recursos del Partido Revolucionario y lo más importante, para tener su manto protector, que por eso andan temblando con la reforma electoral. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor ponernos con un poderosísimo like, nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente en los Chayo Medios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.